Bueno, regresamos aquí con su programa En el principio no era así. Estábamos hablando sobre San Juan Pablo II y estamos hablando sobre el trabajo que él realizó en las minas, mientras al mismo tiempo estaba yendo de forma clandestina, formándose como seminarista. Así como veíamos que por medio del Teatro Rapsodia, él estaba dando un mensaje y no tenía miedo de lo que tenía que enfrentar si se daban cuenta que él hacía esto. De igual manera vemos que la misma realidad le acompaña durante todos sus estudios como seminarista, que también si el régimen se daba cuenta que él estaba estudiando como para ser sacerdote, también su vida estaba en peligro. Vemos pues de que San Juan Pablo II nos dice y nos comenta varias veces durante el papado cómo esa experiencia para él de trabajar en las minas fue fundamental para su crecimiento espiritual, para su crecimiento como persona. Él habla que el compartir con todos los demás mineros le dio ese sentido de amistad, pero además él comenta con particular encanto la forma en que cada uno de estos mineros hablaba del amor por su familia, cómo el amor por sus esposas, cómo el amor por sus hijos les inspiraban para continuar su trabajo, les daba fuerza para mantener el día a día. Y a San Juan Pablo II, todo esto es algo que le va llamando de particular forma la atención y le va enseñando sobre el sentido de familia y sobre la importancia de la familia, que vamos a ver que en la teología del cuerpo la familia es fundamental en el desarrollo de toda esta teología. Y él nos dice y nos recuerda constantemente que como va la familia, de esa misma forma podemos ver cómo va la sociedad. Una sociedad que mantiene la importancia de la familia es una sociedad que se puede mantener estable. Como él mismo lo dijo muchas veces en sus catequesis, el niño, el hombre, se forma como niño en el hogar, en el hogar de una madre y un padre, donde cada uno comparte los valores para esta persona que va a ir más adelante y va a empezar a formar la historia. San Juan Pablo II también, en los campos, en las minas, también habla de cómo él pudo entender o profundizar en la forma en que el hombre participa en la creatividad del creador y habla de la dignidad del trabajo, no importa qué tipo de trabajo sea. San Juan Pablo II decía que el trabajo nos dignifica, nos hace seres humanos, nos ayuda a participar directamente con el creador en su creación. Y vamos a ver también en la teología del cuerpo que San Juan Pablo II nos habla mucho de esta parte también del trabajo, porque antes del pecado original, trabajar no era un peso, no era algo que hacíamos obligados o porque nos tocaba, sino que en el principio, el trabajo era algo que nos unía directamente a esa imagen y semejanza del Creador. Así como el Creador crea en cada uno de los días de la creación, así como el Creador se entrega a cada uno de estos trabajos, también invita al ser humano y le dice, ve y ponle nombre a los animales, ve y domina la creación. Entonces el trabajar es el responder a una invitación que Dios directamente nos hace a cada uno de nosotros. Y después del pecado original, vemos de que ese trabajo se convierte en un peso. Sin embargo, en la redención, Jesucristo nos llama nuevamente a redimir esa realidad. Y esto es una invitación que también nos hace a cada uno de nosotros, a ustedes jóvenes, televidentes, a cada una de las personas que nos siguen en este programa, es buscar en su corazón qué es aquello que nos apasiona, qué es aquello a lo que el Señor nos está llamando a colaborar en este momento en la historia. Como decía el Papa Francisco en aquella Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, cuando invitaba a los jóvenes a hacer historia, el Papa Francisco nos decía, jóvenes, no ventaneen la vida, ¿verdad? No veamos desde una ventana cómo todas las demás personas hacen historia. No veamos desde una ventana cómo los demás nos dicen cómo vestirnos, cómo movernos, cómo hablar, qué es familia, qué es ser humano. La iglesia nos invita a ir y a hacer historia, a ir a la vida y ahí a llevar a Cristo. Y vemos que San Juan Pablo II
nos dice que él aprendió de toda esta realidad en las minas mismas, donde él entiende esa dignidad de la persona humana. Otra parte que también me parece que es muy importante que entendamos en la vida de Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, para el desarrollo de esa teología del cuerpo, es un encuentro que él tiene con un laico cuando él era muy joven. Un laico es quien introduce la espiritualidad carmelita al joven Karol Wojtyla. ¿Y por qué quiero hacer un hincapié en eso? Porque a veces pensamos que la iglesia es simplemente el papa, los obispos, los sacerdotes, y a veces se nos olvida que cada uno de nosotros somos iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, el padre de la comunidad es iglesia, el obispo, el arzobispo, el papa, todos somos parte de este cuerpo que es la iglesia. Y fue precisamente un laico el que una vez le dice a Karol Wojtyla que vea esta espiritualidad carmelita, especialmente en los escritos de San Juan de la Cruz. Y es por medio de esta invitación que San Juan Pablo II empieza a desarrollar esa pasión por la espiritualidad. Es donde San Juan Pablo II se da cuenta que la oración no es simplemente un orden de palabras mentales, ¿verdad?, intelectual que tenemos, sino que la oración tiene la capacidad de tocar nuestros sentidos, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de experimentar a Dios. Como lo decíamos en el programa pasado, ¿verdad? Los primeros padres de la iglesia dicen que el ser humano tiene el capax Dei, tiene la capacidad de Dios. Y San Juan Pablo II profundiza en eso, y de la mano de los escritos de San Juan de la Cruz, él se da cuenta que podemos sumergirnos en la oración de tal forma que cada uno de nuestros sentidos, sentimientos y emociones puedan ser permeados por la verdad de Dios, por el amor de Dios. Entonces vemos de que todo esto él lo recibe por parte de un laico, quien también le introduce los escritos de San Luis Montfort, y nos vamos a dar cuenta que esto para San Juan Pablo II va a ser fundamental, especialmente porque cada uno de los escritos de San Luis Montfort nos invitan a una consagración total a María. Y vemos de que San Juan Pablo II, desde el principio de su papado, ¿verdad?, él coloca el lema, el legado es totus tus María, todo tuyo María. Él desde el principio se da cuenta que si queremos realmente ser la imagen de Dios, si realmente queremos ser ese Cristo para los demás, tenemos que dejarnos formar en el vientre maternal de María. Recordemos cuando Nicodemo, están hablando Jesús y Nicodemo, y él le dice que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo vamos a volver nuevamente a entrarnos al vientre de la madre? Jesucristo lo que le estaba diciendo era la importancia de dejarnos moldear por ese vientre de nuestra Madre María, para entonces nacer de ella y poder ser ese Cristo para el mundo que lo necesita. Ese rostro que el mundo necesita ver, ese rostro del amor, ese rostro de la misericordia, ese rostro de la entrega, de la paz, que Jesucristo quiere ser para los demás, pero que de igual forma quiere que nosotros reconozcamos en los demás, que eso es bien importante, poder ver también en las otras personas el rostro de Cristo. Seguimos viendo pues más un poco sobre San Juan Pablo II, y vamos a ver que cuando él está en el seminario estudiando filosofía, decíamos que él está preguntándose qué significa ser humano. Todo ese resumen o toda esa conclusión de sus estudios, él más adelante lo va a publicar en un libro cuyo nombre es Amor y Responsabilidad. Son dos libros fundamentales para el desarrollo de la teología del cuerpo, que él escribe todavía muy joven. Y vamos a ver que está Persona y Acción y Amor y Responsabilidad. En Amor y Responsabilidad, él nos empieza a hablar cómo el ser humano debe ser entendido como un fin en sí mismo, no como un medio. Y para nosotros eso suena como que, bueno, pero ¿qué tiene? O sea, ¿cómo podemos llevar eso a la realidad? ¿O por qué era tan importante para San Juan Pablo II esto? Para poder entender eso tenemos que ir a esos dos regímenes que él vivió en Polonia.
mientras crecía en su adolescencia, en su juventud y ahora en sus primeros años como sacerdote, que son el nazismo y el comunismo. Vamos a ver que son dos regímenes que de cierta forma quieren introducir una especie de totalitarismo, ¿verdad? Donde es el Estado el que nos dice cómo podemos ser realmente humanos colaborando al fin de ese Estado. San Juan Pablo II nos dice, no. Cada ser humano es un fin en sí mismo, ¿verdad? Cada ser humano tiene un valor propio en su subjetividad, en su persona, en lo que es. Tú que estás viendo este programa, tiene un valor único. Así que vámonos a un corte y regresamos nuevamente con esta profundización de qué es lo que significa ser humano.